del versículo 21 al 23. 3 versículos. Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Estaba poseído el apóstol Pedro por Satanás? ¿Sí o no? La respuesta es no. Es no. Pero sí, Satanás lo había influenciado. Y quiero comenzar con eso porque antiguamente en las iglesias se predicaba que a los creyentes se le podía entrar un espíritu de borrachera, un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio, un espíritu de robo. No, esas son obras de la carne que un creyente las puede cometer, ¿verdad? Entonces, usted que ha puesto la fe sola en Cristo solamente, que ha nacido de nuevo, que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, jamás un espíritu lo puede poseer. Pero sí le puede influenciar. ¿Para qué? Para que hayan problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en el vecindario, etc. Entonces, hermano, por eso acá le recomendamos, lea la palabra de Dios para que usted pueda fortalecer su escudo de la fe, porque el enemigo va a atacar. Y antes de predicar, yo le quiero mostrar esta imagen que ya la hemos visto. Esa es toda la armadura de Dios. Son 6 piezas. Y las 6 piezas, poco a poco, van a ser una realidad en su vida cuando usted adquiere conocimiento bíblico. Es la única forma, ¿verdad? Bueno, usted es creyente, ¿verdad? Salvado por gracia. Tiene el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró las Escrituras a los hombres de Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mire, yo no estoy diciendo que va a leer 10 capítulos cada día. No, solamente uno. Comienza en Mateo y vaya capítulo a capítulo hasta que termine en Apocalipsis. Y usted va a ir viendo, va a ir aprendiendo y va a ir practicando las cosas que lee. Entonces ahí tenemos toda la armadura. Pero hoy voy a enfatizar primeramente en el escudo de la fe, ¿verdad? Porque el enemigo todos los días va a poner dudas, mentiras y desesperación o frustración. ¿Y por qué mi matrimonio no funciona? ¿Y por qué este hombre pelea mucho? ¿Y por qué esta mujer es tóxica? No, también nosotros somos tóxicos. ¿Y por qué esta mujer es tan tóxico? Amargado, ¿verdad? Y si un creyente no está creciendo espiritualmente, fácilmente, hermano, el enemigo lo va a volver tóxico o amargado. Entonces, el enemigo todos los días, mentiras. Mira, nadie agradece lo que haces en la casa. Mira cuánto te esforzás, trabajás y haces limpieza en la casa. Trabajás y cocinás en la casa. ¿Alguna vez se ha sentido usted frustrada por eso? Y mira cuánto gastas en el súper y llevas a la casa y nadie te agradece nada. Es más, te exigen y te reclaman. Entonces el campo de batalla del enemigo es acá. Aquí nace la frustración, desesperación, melancolía, ansiedad y una depresión leve
o depresión moderada, y punto suspensivo. Entonces, eso es el enemigo. O también puede haber discordia. Mira, llegaste a la iglesia y nadie te saludó, te ignoraron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, ¿cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la única pieza que es ofensiva en la armadura de Dios, ¿verdad? Y en la palabra de Dios están todos esos recursos de la gracia, que no los voy a leer ahorita porque los leí el domingo pasado. Entonces, en la Biblia hay principios muy importantes para la vida cristiana. Hay mandamientos y hay promesas. Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que distinguir cuáles son los principios. Por ejemplo, el principio de dar. En el Antiguo Testamento era el diezmo. Ahora no, hoy es la ofrenda, es un principio de dar. Se puede dar lo que siente en su corazón. Hay mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mandamiento. Y hay, ¿cómo se llama? Hay promesas, ¿verdad? Hay promesas, muchas promesas. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, dominio propio. Es que, mire, se necesita muchísimo hoy en día para que nuestras emociones no nos arrastren y nos dominen. Dominio propio. Fortaleza espiritual, emocional. Para no salirse de las casillas, para no gritar, para no amargarse. Todos los recursos están en la palabra de Dios. Entonces, Diego me recordaba el miércoles que tenía esta diapositiva. Poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? No en las del mundo. Entonces, a veces usamos esos lentes. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Usted puso la mira porque está aquí en la iglesia. Usted puso la mira en las cosas de arriba, está aquí. Las cosas del mundo son otro lugar que no es la iglesia local. Un creyente el día domingo tiene que estar en su iglesia local, ¿verdad? Entonces usted puso la mirada en las cosas de arriba. Y les felicito por eso, ¿verdad? Entonces tenemos que usar esos lentes. Todo lo que pasa en el mundo, en el ámbito social, económico, político, tenemos que verlos con ojos bíblicos. Tenemos que tener una cosmovisión. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Verdad? A la luz de las Escrituras, ¿verdad? Para no complicarnos la vida. Muy bien. Entonces, recuerden que los creyentes tenemos tres enemigos. Satanás, que influencia el mundo para atraernos, ¿verdad? Y mire, el enemigo, vamos a ver esta mañana las artimañas del enemigo. A veces los creyentes creen que son buenos creyentes porque no hacen pecados escandalosos. No, hermano, yo no me emborracho, yo no adultero, yo no fornico. Y creen que tienen una buena relación, pero no están creciendo en la gracia de Dios. No están adquiriendo conocimiento. Ustedes saben que en algunas profesiones, ¿verdad? Las personas tienen que estar leyendo, por ejemplo, en medicina, salen medicamentos nuevos, ¿verdad? Ahí llega el visitador médico y hay que saber qué medicamentos nuevos están en el mercado. Algunos leyes nuevas, ¿verdad, Diego? Por los ciberataques, o ¿cómo le llaman? Los delitos cibernéticos. Tienen que estarse actualizando, tienen que estar leyendo. Y los creyentes, vivimos en un continente donde a la gente no le gusta leer. Porque nací aquí, Señor. Para que les predicara a ustedes.
Ya culturalmente al latinoamericano no le gusta leer. Ahí tenemos, como se llama, un plus negativo como creyentes. Y además esa Biblia está bien complicada, esa Biblia es un rompecabezas. Claro que sí, estoy de acuerdo. Por eso Dios la dejó, para que ejercitemos nuestra mente. ¿Entiendes? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, si los creyentes generalmente supieran lo básico de la Biblia, no se enojaran con los predicadores. ¿Por qué la gente a veces cree que uno está tirando o lo dice por molestar o por agraviar? No. Tenemos un enemigo astuto, muy astuto, que quiere destruir su vida, primeramente, su familia, su matrimonio, que lo despiden del trabajo. Bueno, no está de moda ahorita, ¿verdad? Pórtese bien en el trabajo, más que empleado público. Está de moda. Usted posteó algo, ¿verdad? Lo leí yo anoche. ¡Wow! Así que está seria la cosa, pues. Supresión de plaza. Entonces, hermano, el enemigo va a incomodar mucho a los creyentes. Mucho. Pero ¿cuál es la solución a este problema? Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han dado 66 libros donde Dios habla clara y fuertemente. Donde dice que nos ama, ¿verdad? Que nos ha dado vida eterna, que nos ha justificado, que nos ha adoptado en su familia. Pero mi hijo, yo quiero que andes como es digno de un creyente salvado por gracia. Eso quiere el Señor. Muy bien. El tema de ahora es ese: las artimañas del enemigo. ¿Qué cosa va a hacer el enemigo para derrotar a los creyentes? A los incrédulos, hermano querido, esos están en las manos del diablo. Los no creyentes no son personas salvadas de sus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, hermano querido, también el enemigo no puede evitar que usted tenga vida eterna, pero sí va a procurar que usted no sea un creyente que lleve fruto, principalmente que lleve el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza, es lo mismo. Entonces, él usa algunas artimañas, mire, antiguas, las mismas que vemos ahí en el Antiguo Testamento, así como le engañó a Eva. Dios sabe que el día que comas del fruto vas a ser como Dios. Cuando un creyente salvado por eso quiere dirigir su vida a su antojo, usted es su Dios. Usted no depende de Dios el Padre. Usted dirige su vida. Usted dice, yo voy a hacer esto en la tarde, voy a hacer mañana esto. Usted es su diosecito. Usted se adora a sí mismo. Es el mismo principio. Cuando hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, estamos diciendo, Dios, no te necesito. Yo sé cómo hacer esto. Sí, hermano. Así en forma general, pues. Los creyentes salvados por eso debemos de vivir en dependencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo, que muere en nosotros a través del Espíritu Santo. Nos decía mi abuela, ustedes, cipotes, no son absolutos, no sean aludos, nos decía. No se me olvidan las palabras.
O sea, no son, ¿qué significa que no son absolutos? Que no podemos hacer lo que nos dé la gana. Es más, somos hijos de dominio, ¿o no? Somos hijos de dominio de Dios. ¿Y un hijo de dominio en su casa hace lo que le ronca la gana? No, usted manda ahí, usted es la dictadora en la casa, o el dictador, ¿verdad? Y es bíblico. Ahí, en la casa de Lisandro se hace lo que Lisandro dice. Dígame, por favor. En la caja de Gabriel se hace lo que Gabriel dice. No, yo digo por los testimonios que han dicho, ¿verdad? No, y es lo correcto. Si aquí hubiese hijos de dominio, si no le gusta que su papá lo mande, agarre tu colchita, ¿me entiendes? Y vaya a buscar posada a otra parte. Esa era la educación a la antigua. Hoy no, son de cristal. Ya dije que son de cristal, eso, ¿verdad? Pero no cristal tu hija, no. Cristal de forma general. Entonces, ¿qué va a promover el enemigo como lo hizo en el jardín del Edén? Sabe Dios que el día que comas vas a ser como Él. Vas a saber el bien y el mal. ¿Usted sabe perfectamente el bien y el mal? Necesitamos la Biblia que nos auxilie para eso. Entonces, la primera artimaña del enemigo es la promoción del orgullo. ¿Es usted orgulloso o orgullosa? Aquí tenemos solamente personas piadosas. Yo soy orgulloso. Y todos los humanos somos orgullosos. Unos más, otros menos. ¿Verdad? Unos más, otros menos. Unos se nos sale el orgullo por los poros, ¿verdad? Somos prepotentes. Somos engreídos, somos soberbios. Pero, hermano, no quiero detenerme mucho en este punto. Lo vamos a ver otro día más despacito. Solamente vamos a leer 8 maneras en que el orgullo se manifiesta en nosotros. Número 1, tomar la gloria que Dios merece. Cuando servimos, queremos que la gente nos vea. 2, confiar en sí mismo y despreciar a los demás. Complejo de superioridad. 3, alardear de sus propios logros. ¡Qué bueno que Dios lo ha bendecido! Sea prudente, seamos prudentes para hablar. 4, vivir en una manera independiente de Dios. Lo que le estoy diciendo. No, yo aquí, yo allá, no. Somos hijos de dominio, que no se le olvide. 5, por pleitos, porque necesita hacerlo en su propia manera. Sí. Somos dictadores. No, esto se va a hacer así. En el matrimonio, sí, sos la cabeza, pero tenés que persuadir a tu cónyuge, a tu familia. 6, cuando uno no hace caso a la enseñanza. Esto casi no se nota. ¿Cómo no se nota? ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Cuando uno no hace caso de la enseñanza bíblica. Pasan los meses y los años y no crecemos espiritualmente. ¿Qué está pasando? No hacemos caso de la palabra. Es que mire, sin que el pastor anime a la gente a leer la Biblia, usted debería leer su Biblia diariamente. Donde yo nací, mi pastor no animaba a leer la Biblia, pero por lógica lo entendí. Si este es el libro que se lee en cada culto, yo necesito saber qué es lo que dice ese libro de Dios. Una deducción sumamente lógica, hermano. A mí nadie me animó a leer la Biblia. Solo me di cuenta, y discúlpeme si lo ofendo,
que yo llegaba el domingo, oía a mi pastor, un buen expositor, ¿verdad? Él me animó. Él era un buen expositor. Y yo decía, wow, cuánto ignoro de la Biblia. Eso me animó. Qué bien lo expone. Qué bien lo dice. Entonces yo me di cuenta que era un ignorante. Así que, hermano, si es que es hasta penoso que los pastores animemos a los creyentes a leer las Escrituras y a orar. Pero voy a seguir. Fallar en admitir cuando uno está equivocado. ¿Aló? ¿Matrimonios? ¿Aló? Fallar en admitir cuando su esposo le diga, discúlpame, mi amor. Mire, tenga el teléfono cerca, llama al médico. Usted se puede desmayar. ¿Verdad? Se puede desmayar la hermana. Así que siempre ande cargando el teléfono. Nos cuesta a los hombres, por nuestro machismo latinoamericano, admitir que nos equivocamos, que somos ofensivos, que somos tóxicos. Pero acuérdense, el enemigo quiere que hayan problemas en el matrimonio. Ese es el punto. 8. No someterse a la autoridad correcta. Sí, nuestro Dios es la autoridad correcta. Pues cuando usted lea las Escrituras, va a entender que no soy yo el que quiere que usted se congregue, ore, lea las Escrituras, evangelice, aunque usted discipule. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Yo estoy hablando, ¿cómo se llama? Cosas extraterrestres. La segunda artimaña del enemigo es la fabricación de enseñanzas falsas. Mire, cuánta falsa enseñanza hay en las redes. Yo cuando leo de algún individuo famoso en las redes, ¿verdad?, que escribió un libro o que escribió una teología nueva, un libro de doctrina nuevo, lo busco quién es. Mire, los falsos maestros están escribiendo muchos libros, mucha doctrina falsa. Y ustedes, y nosotros, si no conocemos la doctrina correcta, ¿cómo vamos a identificar la incorrecta? Y la doctrina que más atacan, por supuesto, es que la salvación, no, que usted tiene que hacer algo para ser salvo. Esa es la doctrina que más ataca a Satanás. Y mire, están usando muy bien las redes sociales para eso. ¿Cuál es la idea? Meterle dudas a usted. Mire, yo sé que aquí la mayoría son salvos, por la gracia de Dios. Pero también sospecho que la mayoría no tiene seguridad, certeza y convicción de que son salvos. Aquí hay uno que otro que cree que si deja de congregarse ya no va a ser salvo. La voluntad de Dios es que usted se congregue, no para ser salvo, sino que para que crezca espiritualmente. Pero como los han bombardeado por años y años y años, ¿verdad?, que el que no se congrega no es salvo, aquí puede haber alguien que lo crea. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento bíblico. Pero hermano, que ahí dice que el que persevera hasta el final será salvo. Pero no puedo explicarte ese versículo ahorita. Después del culto te lo puedo explicar. Y así como ese hay unos que 10, que 12. ¿Verdad? Que se necesita sentarse o predicar de ese tema en específico. Pero ese casi que te mencioné, el que está en el contexto de la tribulación. Y los que ya nacimos de nuevo, siempre vamos a perseverar siendo hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Hemos sido regenerados, habitados y sellados por el Espíritu Santo. Entonces, siempre vamos a perseverar siendo hijos de Dios.
Así como usted siempre va a ser hijo de su mamá y su papá físicamente. Nada puede separarlo de sus padres físicos, igual de nuestro Padre Celestial. Entonces el enemigo está bombardeando las redes, ¿verdad? Satanás es un mentiroso y él promueve las falsas enseñanzas. Jesucristo dijo, ten cuidado de los lobos vestidos de oveja. Cristo nos advirtió que tengamos cuidado de los lobos vestidos de ovejas. Hermano querido, los pastores han usado este versículo para aplicárselos a los creyentes. No. El contexto habla de predicadores, de líderes. Porque un creyente es bien difícil que engañe a otro. Pero los falsos maestros famosos de San Miguel sí están engañando gente. Y transmiten en Facebook y usted los puede ver. Cómo le meten miedo a la gente. Y les ponen requisitos para la salvación. Y uno de los principales es, si tú no eres bautizado en agua, no sos salvo. No perteneces a esta iglesia. Mire, y la gente lo cree. Ay, mire, ese tema bien, lo vimos el día viernes en el discipulado. Y si no eres casado, no puedes bautizarte. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Cristo le llamó doctrina de hombres. En vez de tratar a la gente con gracia, animarla, que se congregue, que crezca espiritualmente y que a su tiempo haga esas cosas, cuando él lo decida, como un hijo de Dios. Pero no. Quieren ver a la gente casada y bautizada, pero no le dicen, solo los bautizados van a diezmar. ¿Dicen eso? No, ¿verdad? No dicen eso. Entonces, tal vez usted no lo ve grave, pero yo sí. Y veo los auditorios llenos de gente y al predicador hablando falsa enseñanza y digo, pobre gente. Y mire, y también ellos son responsables porque han sido unos irresponsables para leer la Biblia. Están siendo engañados por un lobo vestido de oveja. Y más abajito dice, en ese pasaje, y por sus frutos se refiere al mismo grupo de personas. Ese versículo lo mal utiliza. En otras palabras, usted tiene que saber la doctrina correcta para descubrir al lobo vestido de oveja. Por su fruto, por lo que está predicando, usted lo va a conocer. Si es un predicador o un lobo vestido de oveja. Si está poniendo requisitos, si está pidiendo dinero por sanidades, es un lobo. Es un lobo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Hay lobos en los púlpitos predicando? ¿Ahorita? Sí. ¿Ahorita? Sí. Es broma. ¿Hay lobos predicando en la radio y en la TV? ¿Y en internet? Sí. Y hay unos en particular que están invirtiendo miles para colgar videos en internet. Miles. Mire, bueno, ahí dejémoslo, otro día vamos a ver eso. ¿Qué predican? Un evangelio falso. Hay muchos evangelios falsos. Entre los más conocidos tenemos... ¿Usted puede distinguir el evangelio de la gracia de los evangelios falsos? Aquí le presento alguno. El evangelio sacramental, el evangelio social y el evangelio psicológico.
el evangelio de la prosperidad, el evangelio del señorío de Cristo. ¿Cuál es más popular? Es este. Si usted se congrega, si usted diezma, si usted sirve, Dios le va a dar abundantemente. Dicen ellos, Dios está comprometido a bendecirle totalmente. No es cierto. No es cierto. Pero son muy populares. La ayuda. Tienes que ser bautizado, primera comunión, casado por la iglesia y la extrema unción y otros más que se me olvidan. La ayuda a las personas, que no es malo, ¿verdad? A psicológicos. Muchos pastores actuales, lo digo con respeto, algunos son amigos míos, en vez de estudiar teología bíblica seria, han ido a la universidad a estudiar psicología para conocer la mente humana. La psicología es una ciencia. La palabra de Dios es algo superior a la ciencia. Y el mejor libro de psicología que tenemos ahí es Proverbios. Ahí está la conducta humana. Ahí está cómo, mire, se lo voy a resumir en un minuto. El libro de Proverbios enfatiza mucho en los labios, en la boca y en la lengua. ¿Cómo nos metemos en problemas los humanos? Por lo que decimos. Santiago dedicó un capítulo completo, Santiago 3, ¿de qué habla? ¿Ah? ¿De qué habla? No habla de él, habla de una enfermedad llamada lenguitis aguda. Lenguitis aguda, eso habla. Que de una situación no puede salir agua dulce o amarga, de una vertiente. Pero bueno, yo tengo que decir, además de el orgullo, la falsa enseñanza, número 3, la instigación de persecución. La persecución, hermano. Tal vez usted no lo, bueno, sí. Cuando usted oiga que dice y va a una iglesia, esa es persecución. Esa es persecución. Si en su vecindario, en su trabajo, aún en su casa, te van a bajar a la iglesia y predicar en la iglesia. Me acuerdo hace años, le pregunté yo a un predicador de la iglesia, mira, le digo yo, así en buena onda, bueno, me llevaba bien con él. Mira, ¿y por qué tu esposa no viene el día que vos predicas? Muy sincero me dijo, es que no nos cree. Porque eso pasaba hace años, hoy ya no pasa eso. Hoy casi no pasa eso. Las espositas bien. Entonces, hermano, a veces la persecución va a estar en la misma casa. Nuestra familia nos va a exigir cambios, no entendiendo que es el Espíritu Santo que los opera en las personas. Y que no importa si alguien ha estado muchos años en una iglesia, el crecimiento espiritual es muy lento porque nosotros somos lentos para las escrituras. Entonces, puede haber persecución en el mismo hogar. En el mismo hogar. Acuérdense lo que hemos visto en Hechos, que a Pablo lo apedrearon solo por predicar el evangelio. Y después vimos que a Pablo le dieron con varas en la espalda por predicar el evangelio. Y lo metieron preso y lo pusieron en un cepo. Esa es persecución, hermano. Y también cuando Dios a usted lo bendice, ¿verdad? La gente va a criticar, va, de la iglesia salió. Yo les dije, Abilio me lo compró. Ya te voy a dar el abono, men. Pero ahí están con una mira. Ahí están con una mira. ¿Entienden? Esa es persecución. Si Satanás no tiene éxito causándonos orgullo, va a ser como una serpiente con falsa enseñanza. Sí. ¿Otra vez? Si Satanás no tiene éxito causándonos orgullo,
va a ser como una serpiente, con falsa enseñanza. Sí, que a la gente le gusta inventar cosas de la Biblia, cosas que la Biblia no dice. Pero si resistimos y lo rechazamos, después vendrá como un león rugiente y nos va a perseguir. No es que dame un grrr. No. Va que están al día, ¿verdad? Están al día. No, pero cuando oiga eso en verdad, va a ser el enemigo persiguiéndonos, usando personas, a nuestros familiares, para, ¿cómo se llama? Hacernos sentir mal, que nos decepcionemos, ¿verdad? Así que, cuando usted ha predicado sana doctrina, ¿ha recibido opción? Sí, esto es lo que Dios dijo que iba a pasar. Cuando usted ha predicado sana doctrina, ¿ha recibido oposición? Sí, sí, ¿verdad? Esto es lo que Dios dijo que iba a pasar, ¿verdad? Hablaba con un pastor, hablaba con Germán esta semana y me decía que hablaba con un joven calvinista, ¿verdad? Entonces, los enemigos del Evangelio de la Gracia ahorita son los calvinistas. Y le hablé porque estuvieron en una iglesia en un municipio de San Miguel. Ya están aquí, ¿verdad? Y son muy astutos, ¿verdad? Y me dijo que hablaba con un joven que tiene bien metida esa doctrina. Y sabe qué es lo más peligroso, que ellos saben defender su doctrina. Ese es el punto. Le voy a dar un ejemplo parecido. Un TJ, un testigo contra Jehová, sabemos que es una iglesia falsa, pero saben Biblia. Saben más Biblia que muchos de nosotros. Para que me entiendan, dije, entonces, estos calvinistas, yo los estoy estudiando, ¿me entiendes? Saben cómo defender sus posturas erróneas. Y los creyentes no queremos. Los creyentes desconocemos los principios básicos de la palabra de Dios. Pero le voy a decir algo. Aliméntese, o en su Biblia subraye o lea Juan, y usted ve que ahí hay como 50, como 90 versículos que enseñan que la salvación es por la fe sola, sin agregarle nada más, porque ellos muy espiritualmente le quieren agregar y le dicen, con que vos decís que sos salvo, ya, pero quiero ver las evidencias de tu salvación. Cuando hoy en día la mayoría de creyentes son creyentes débiles, frágiles, sin conocimiento bíblico, que les cuesta crecer espiritualmente. Pero yo digo, no. Quiero ver las evidencias de que has nacido de nuevo. Ya te bautizaste, estás sirviendo. ¿Me entiendes? Y quieren presionar a la gente. Pero el punto es ese. Cuando alguien le agrega algo al Evangelio de la Gracia, según Gálatas 1, está pervirtiendo el Evangelio. Y eso es lo que ¿cómo se llama? La doctrina de la gracia está combatiendo. Me acuerdo, yo le pregunté a mi maestro, a Dennis Roser, cuando yo entendí eso, me acuerdo en un receso a mediodía, y voy a donde él y le digo, mire hermano, según lo que usted ha explicado, en la mayoría de iglesias evangélicas no están predicando el Evangelio de la Gracia. ¿Cómo no? Me dijo él. ¿Cómo no? Yo conozco una, ahí en la colonia de Belén está, me dijo. O sea que me dijo que sí que era cierto. Yo lo confirmo, yo oigo a los predicadores más famosos de San Miguel, no están predicando el Evangelio de la Gracia. Están mezclando, bueno, algunos ni lo predican, solo están macheteando, golpeando y exigiendo a la gente.
¿verdad? No predican el Evangelio. Entonces, si no predican lo que hizo Enrique antes que yo, la gente no se puede salvar. No se puede salvar. Entonces, hermanos, Satanás está persiguiendo a muchos creyentes en muchos países y muchas iglesias y hogares. sí, otra vez. Satanás está persiguiendo a muchos creyentes en muchos países y muchas iglesias y hogares. Hay países donde, obviamente, en los países musulmanes no dejan que haya otra confesión, que no haya otra religión. Yo tuve una maestra en un seminario que ella vacacionaba en Cuba cada año, a propósito. Ella trabajaba en la Universidad Nacional en Salvador. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque le encantaba ir, salir a los parques y evangelizar sin Biblia, porque el gobierno no lo permite. En ese mismo seminario, días después que nos recibimos la materia de evangelismo, nos llevaron a Metro a evangelizar. Y en ese tiempo, no sé ahora, igual, fuimos a evangelizar sin Biblia en la mano, porque es un centro comercial, ¿verdad? Y no permiten ese tipo de conducta. Y fuimos y evangelizamos sin Biblia. Porque hay mucha gente, porque la gente persigue la palabra de Dios. Usted nunca va a ver a un presentador de televisión de noticias decir que el aborto es pecado. ¿Por qué? Lo pueden despedir. Allí hay una línea editorial de cada canal, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta cómo Satanás es de astuto? Así que Satanás está persiguiendo a muchos creyentes en muchos países y muchas iglesias y hogares porque las quiere destruir. Y si el enemigo no tiene éxito con el orgullo, con la falsa enseñanza, con la persecución, lo va a hacer con la seducción del pecado. Así se ve un creyente cuando cae en la trampa del enemigo. Se quería comer el queso y pensó que el queso era gratis. O se quiso comer algo y pensó que era gratis, ¿verdad? Porque a Satanás le gusta usar el anzuelo para tratar de atraparnos. Porque si él no tiene éxito promoviendo nuestro orgullo, o con la falsa enseñanza, o con la persecución, entonces él va a querer seducirnos o atraernos al pecado. ¿El pecado sexual puede destruir un matrimonio? Sí, sí puede. Entonces, se requiere mucha inteligencia emocional ante ese problema. Mucho. Porque el objetivo del enemigo es ese. Destruir el hogar, que los niños, ¿verdad?, queden un poco a la deriva, se críen solamente con uno de ellos, o pasan un tiempo con uno, un tiempo con otro, etcétera. ¿Conocen pastores que han sido derrotados y que han caído en pecado de inmoralidad sexual? Solo díganme sí o no. ¿Sí o no? Si son de mal testimonio, andan de boca en boca, más San Miguel que es pequeño y con mucha gente comunicativa, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre este tipo de pecados, la gente incrédula dice, ya ven, por eso no voy a una iglesia. Pero cuando sale una noticia de un sacerdote católico violador de niños, nadie dice nada. ¿Qué ocurre? Y le conté del monasterio que encontraron hace poco con un montón de cadáveres de niños abajo de la iglesia. Y no es el único, ¿verdad? Pero el enemigo ha usado el pecado sexual para que muchos líderes caigan. Y eso es nuevo, hermano. ¿Está eso en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Sansón, el rey Salomón, el rey David,
Entonces, hombres, cuidémonos. Es un pecado que quiere destruir tu vida, tu familia y tu matrimonio. Y que es un paquete, hermano. Tu vida, tu familia, tu matrimonio. Pero bueno. Cuando esto pasa, el enemigo puede desacreditar tanto el mensaje como al mensajero. Cuando un líder cae en pecado sexual, desacredita tanto el mensaje del evangelio y también al mensajero, ¿verdad? También al mensajero, o sea, también al predicador, pues. Muy bien. ¿Cómo obran en conjunto estos tres enemigos para tratar de derrotar al creyente? ¿Cómo obran en conjunto los tres enemigos? Satanás, el mundo y la carne, para tratar de derrotar al creyente. Y con esto termino. Número 1. Tratando de destruir las instituciones divinas como el matrimonio, la familia, el gobierno humano, la iglesia. Sí. En el estudio de Romanos vemos que estos son instituciones divinas. Dios inventó el matrimonio para que el matrimonio formara una familia. El gobierno, a los gobernantes Dios los pone. Y cuando el pueblo es malo, le pone gobernantes malos. ¿Me entiende? Porque el pueblo ha sido desobediente y rebelde a Dios. Y por supuesto también quiere destruir la iglesia. Mire, y la iglesia son estas paredes, hermano. No, somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados, bautizados en el cuerpo de Cristo. Obstaculizando la evangelización. ¿Cómo actúa el enemigo? Haciendo que la mayoría de creyentes no evangelicen. Esta semana oí a un predicador que comentaba de que en Estados Unidos hicieron una encuesta y le preguntaron a las personas que mencionaran los 4 evangelios de la Biblia. Usted lo sabe, ¿verdad? Por eso no lo voy a preguntar. Usted lo sabe. Hermano, casi un 70% de los encuestados no pudieron mencionar los 4 evangelios. No pudieron. ¿Qué significa eso, hermano? Desconocen las escrituras. Desconocen las escrituras. Y hoy es el primer país evangelizado con la palabra de Dios que está en decadencia, por eso está como está, ¿verdad? Entonces, hermano, yo siempre le pregunto a mis discípulos, o cuando llegamos al tema del evangelismo, yo hago la pregunta sarcástica. Mira, ¿y vos crees que la mayoría de creyentes evangelizan hoy? La respuesta es no. Estamos muy ocupados, teniendo redes, teniendo WhatsApp, podemos hacerlo, pero no tenemos tiempo. Es que llega muy cargado del trabajo y quiero entretenimiento. Es la madrugada. Quiere compensar como trabajo duro, ¿verdad? Quiere entretenimiento. No hay tiempo para predicar. Atacando a la nación de Israel. Si usted ve noticias, ¿cómo atacan a Israel? ¿Verdad? Lo dije el domingo pasado. Sí. Se están pasando, ¿verdad? En la guerra en Gaza. A los creyentes se nos pide orar por la paz de Jerusalén. Los gobernantes del pueblo de Israel ahorita no son buenos. Bueno, no son ni creyentes. La mayoría de los israelitas modernos, ellos creen solamente en el Antiguo Testamento. Ellos tienen... ¿Y sabe cuál es la religión más popular en Israel ahorita? El judaísmo ortodoxo, que andan de negro siempre, andan unos colochitos acá,
y van al muro de los lamentos a orar. Esos fueron los que crucificaron a Cristo, los judaístas ortodoxos. Pero bueno, usando la religión para perdición de la gente. Esto es lo último. ¿Cómo usa el enemigo la religión? ¿Para que se salven? No, para que se pierdan, hermano. Entonces, hay mucha gente que confía que está en la religión verdadera y que esa religión lo va a salvar. Están equivocados y van lamentablemente, están perdidos. ¿Qué podemos aprender del ministerio del Señor Jesucristo para con los endemoniados? Bien, vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.